hablar del conflicto en Medio Oriente y para ello tenemos conectado vía Zoom a Julián Schwindelerman, analista internacional especializado en Medio Oriente, arroba Julián Julio, por razones obvias, porque si ponía Schwindelerman, que me cuesta decirlo, le iba a costar a la gente encontrarlo. Pero bueno, hay preocupación porque el ejército de Israel ha anunciado el día de hoy que se han producido varios lanzamientos de misiles desde Irán poco después de que el país se situara en alerta tras la advertencia de ese posible ataque realizado por las autoridades de Estados Unidos. Las alarmas ante el peligro de impactos se han activado, entre otros lugares, en Jerusalén y Tel Aviv. Antes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya había pedido a los ciudadanos que obedezcan las directrices de seguridad ante un inminente ataque con misiles de Teherán, del que han advertido altos cargos de Estados Unidos. A ver, se esperaba la entrada de Irán tan temprano en el conflicto con Hezbollah, señor Schwindelerman. ¿Qué tal? ¿Cómo les va ante ¿Qué todo? tal? Un ¿Cómo gusto estar en el estamos? programa. Bueno, era una posibilidad, sin duda, porque Israel lo que hizo en las últimas semanas fue degradar, debilitar y en buena parte destruir la capacidad ofensiva de Hezbollah, donde recordarán que primero hizo ese impresionante ataque que se le atribuye de haber explotado los walkie-talkies y los beepers de miembros de Hezbollah, dejando a 1.500 de ellos fuera de juego, destruyendo lanzaderas de cohetes, miles de ellas que tenían preparadas para lanzar contra Israel y media hora antes del ataque Israel las neutralizó. También estuvo eliminando altas figuras del ranking de Hezbollah, entre ellas el propio líder Hassan Nasrallah, que era casi un intocable que desde 1992 gobernaba esta organización El número terrorista. uno, ¿no?, de Hezbollah. El número uno, exactamente. De manera que eh, era de esperar que Irán hiciera algún tipo de respuesta. Y esto tiene que ver no solo por el golpe psicológico, militar y en todo sentido fuerte que padeció Irán a través de Hezbollah y demás, sino porque Irán tiene otros proxies que juegan a su favor en Siria y en Irak y en Yemen y, y lo que queda en el Líbano, de manera que tenía que dar una señal también de que respalda a sus propios grupos proxy. De cualquier manera, fue una jugada arriesgada porque ahora se va a exponer a lo que probablemente ocurra, que es una respuesta israelí. A menos que la administración Biden la restrinja, creería que va a haber una respuesta. ¿Y hay posibilidades de que la administración Biden la restrinja tomando en cuenta que las palabras de Netanyahu en las Naciones Unidas fueron pues bastante contundentes y decisivas y la coalición con la cual está, siempre me tomo el trabajo de recordarle a la gente que la coalición con la cual está en este momento Netanyahu en el poder es una coalición absolutamente casada con la idea de que siempre es preferible el conflicto armado a permitir cualquier avance desde cualquier lado en aras de la diplomacia? Yo calificaría un poco lo que acabas de decir. Ujú. Es un gobierno que incluye elementos que son un poco duros en términos nacionalistas, pero no es que se oponen a la diplomacia y prefieren la guerra. Lo que consideran es que la diplomacia de esta Casa Blanca conduce a la guerra. Ya. Este es el planteo en general que hacen. Porque efectivamente, para dar un ejemplo, desde el 7 de octubre, cuando Hamas invadió Israel e hizo la masacre que conocemos, desde el día siguiente Hezbollah lanzó al día de hoy 11.000 misiles que cayeron sobre buena parte del territorio israelí, mayormente poblados, no solo objetivos militares. De hecho, hay 60.000 israelíes en una población de menos de 10 millones que están desplazados desde el norte desde hace un año. Se le dio la oportunidad a la diplomacia para que Europa, para que la ONU, para que Estados Unidos logren que Hezbollah se vaya de la frontera con Israel, como una resolución de la ONU así lo exige desde el año 2006, que deberían estar al norte del río Litani, pero violentaron esa resolución. Ujú. Entonces, al fin de cuentas, pasado un año, donde hay una cantidad innumerable de ataques, donde violentan las resoluciones de la ONU, donde la diplomacia no está funcionando, acá es donde el elemento más duro de la coalición dice, bueno, listo, es momento de tomar cartas en el asunto militarmente. De cualquier manera, me parece que Joe Biden es más influyente en Netanyahu que esta parte de la coalición, porque si bien esta parte puede hacer caer al gobierno, y eso es un tema obviamente muy importante, el respaldo que da Estados Unidos en términos militares y económicos y diplomáticos y políticos y simbólicos inclusive, no es algo menor. En consecuencia, tiene que manejar un equilibrio
entre estas dos cuestiones. El problema acá es que Joe Biden es percibido como un líder débil, no solo en Israel y buena parte del mundo, sino peligrosamente por los propios enemigos de Estados Unidos, China, Rusia, Irán, Corea del Norte y otros. Entonces esto expone más a Israel en esta coyuntura, porque no le creen que va a dar una respuesta contundente, Claro, y hasta en su porque propio creen que, país lo consideran débil, ¿no? y sí, la realidad es que sí, y el problema es que en un vecindario como el Medio Oriente esta debilidad no lleva a ningún lado. Fíjense de hecho que ahora que Israel ha hecho esta campaña impresionante militar contra Hezbollah y prácticamente en 15 días neutralizó una amenaza en su frontera que tenía por décadas allí presente, bueno, de alguna manera esto restituye un equilibrio de poder que hace mucho más por la paz regional que la diplomacia fallida que Francia y Estados Unidos estaban proponiendo. Es verdad que en el corto plazo pasa lo que estamos viendo, que Irán lanza 180 misiles balísticos, que puede haber una situación de guerra concreta, sí, esto es real, pero en términos de mediano y largo plazo, en un vecindario como el Medio Oriente, con actores regionales como Irán, como Hezbollah, como Hamas, etcétera, verdaderamente el poder de fuerza es lo que termina de persuadir las conductas mucho más que las declaraciones de la ONU. Entonces estamos muy lejos de ver una paz en el Medio Oriente entre Israel y Hamas o ahora entre Israel, el Líbano. Bueno, pongámoslo así, paz entre Israel, Hamas, Hezbollah, Irán es imposible. Perdón, no con Irán, sino con el régimen actual de Ujú, Irán, ujú. es absolutamente imposible porque son entidades que públicamente piden por la destrucción de Israel. No es que es un problema fronterizo. No, esos De estatutos, hecho, en los estatutos de Hamas, o sea, eso ha sido siempre un argumento con el cual me termino peleando con la gente que defiende el conflicto, que yo digo, es que el problema es que en los estatutos de Hamas se habla de la desaparición de Israel, en los estatutos de Hezbollah se habla de lo mismo, en los estatutos del partido de gobierno de Irán, quizás con palabras menos evidentes que en el de Hamas, pero está planteado también Pero por eh, lo menos ponerle fin a los combates, bueno, ¿no? digamos, yo creo que la paz en todo caso, y esto nos lo puede decir mejor Julián, la paz es qué entes políticos quedan en la región con los que se pueda dialogar, porque también hay que recordar que una de las razones que se le atribuye al ataque con el cual jamás rompe la tregua o rompe el cese al fuego es que estaba por firmarse un acuerdo muy importante entre Israel y países vecinos que aseguraba por lo menos que una parte de la región ya entraba en negociaciones concretas de reconocimiento, de interactuar con la región y esto no lo podían soportar desde Irán y sus proxies. Entonces, con quién quedan para dialogar tanto en el Líbano como en la franja? sí, es una buena pregunta. La realidad es esta. Eh, el ámbito natural de diálogo a favor de la paz de Israel en este momento es el mundo árabe sunita. Esto significaría Arabia Saudita, que estaba muy cerca de hacer un acuerdo de paz con Israel y justamente jamás viene a violentarlo y a trabar ese proceso. Los países del Pacto de Abraham, que ya tienen acuerdo de paz con Israel, que son Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Sudán y Bahrein, Jordania y Egipto, que ya tienen acuerdos de paz, de manera que buena parte del mundo árabe sunita e incluso islámico no árabe, como bueno, lo fue Turquía hasta el ascenso de Erdogan, que es un antisionista, pero hasta él, Turquía e Israel tenían excelentes lazos con este país que es miembro de la OTAN inclusive, y hay otros con los que se podría lograr. El tema acá es que Irán y todo su círculo de asociados terroristas están verdaderamente dañando el prospecto de la paz y hasta que no se remueva la amenaza que ellos representan, no va a haber paz en la región. Esto es como si en una escuela tenés un matón que está provocando todo el tiempo a los chicos. Hasta que la maestra no pone en orden a ese matoncito, es difícil que reine una coexistencia pacífica entre los niños. El ejemplo infantil nos permite entender de manera muy básica de qué se trata esto. Irán es el matón del barrio. Irán quiere obtener programa nuclear militar con el fin de dominar el Medio Oriente. Ya tiene grupos terroristas a su favor y una cooperación con las potencias revanchistas internacionales. Le provee de misiles y drones a Rusia mientras ataca a Ucrania. Se beneficia de información nuclear de Corea del Norte. De hecho, los túneles que tiene Hezbollah en el Líbano fueron construidos con asistencia de Corea del Norte. Con China tiene un acuerdo muy importante. Entonces, Relaciones acá comerciales. lo que hay que entender
no solo comercial, son acuerdos también de índole de tecnología, que es un poco más peligroso porque es tecnología dual, que puede servir para cosas buenas como malas, digamos. Entonces acá el punto es, la paz puede estar, pero hay que remover la amenaza a la paz. La amenaza a la paz a veces se remueve con la guerra. Si yo les doy este ejemplo, creo que lo van a entender fácilmente. A Churchill no se le podía plantear en la Segunda Guerra Mundial que tenía que negociar con Hitler la paz. O sea, la única manera de lidiar con un delirante genocida como él era combatiéndolo. Pero después de esa guerra sí puede venir un periodo de paz. Y en este caso no tiene que tener las dimensiones Pues trágicas ojalá, de ¿no? 60 millones de muertos que significó la Segunda Guerra, por supuesto. Pero la clave para eso es que Irán no obtenga armamento nuclear. Pues si se está comportando como se comporta ahora que no lo tiene, imaginemos lo que sería con esa capacidad, La ¿no? amenaza. Claro. Bueno, Bueno, está por verse si se detienen los combates, si hay una reorganización en el Medio Oriente que traiga al menos tiempos que no sean de guerra. muchísimas gracias. Quizás no la paz completa, pero una calma por lo El, menos. el espíritu, el Coexistencia. espíritu en Israel de apoyo a Netanyahu, que había visto algunas protestas, bueno, que siempre ocurren, obviamente. Pero, ¿cómo se mantiene eso? Porque creo que hay otra parte del conflicto del que no hemos hablado, que es el de las relaciones públicas, el de la inversión que se ha hecho por parte de algunas facciones en Occidente, en las universidades, etcétera, Y no, de solamente mostrar una cara del conflicto y no la complejidad del y mismo. porque todavía hay rehenes. Claro. Bueno, Netanyahu estaba en caída libre en términos de popularidad buena parte del año, desde el 7 de octubre, pues fue un fracaso colosal eh, suyo y del establishment militar en no anticipar ese ataque y en no responderlo velozmente. Pero a partir de entonces sí dieron vuelta a la ecuación. Jamás hoy es prácticamente una fuerza guerrillera, ya no lo es terrorista en el sentido de que no puede atacar a Israel, no es que no lo desee. 23 de los 24 batallones fueron eliminados, muchos de sus líderes, no está pudiendo lanzar cohetes y está claramente escondido y a la defensiva. De manera que está bastante estabilizada, pero no concluida esa guerra. Ujú. Por otra parte, a partir de la neutralización de Hezbollah, o buena parte que ha hecho Netanyahu estas últimas semanas, recompuso su imagen pública doméstica y de hecho internacional, pero los israelíes y sobre todo, como señalas, los que tienen familiares, rehenes, digamos, en Gaza, bueno, naturalmente todavía no están felices con la figura de Netanyahu. Yo creo que es una figura visionaria, inteligente, un líder fuerte, pero también ha cometido errores. Y estos errores va a tener que responder eventualmente en la posguerra cuando se haga alguna comisión de investigación, como ha ocurrido en otros momentos de la historia. Y el otro punto de los rehenes es importante, pero yo creo que acá, paradójicamente, son dos frentes conectados, porque Hezbollah entró a esta guerra, entre comillas, en solidaridad con Hamas, Ujú. ¿no? Involucró al Líbano en una guerra que no era del Líbano. Cuando digo Líbano me refiero a la ciudadanía inocente, libre, Sí, pacífica que ha del perdido la país vida árabe, en los ataques. ¿no? Por supuesto. Entonces, creo que acá también hay un descontento con Hezbollah por parte del Líbano, y esto podría influir en que Hamas, si percibe que ya no tiene el apoyo de Hezbollah, está un poco más sola confrontando a Israel. Esto podría dar lugar quizás a una flexibilidad, o no, pero a priori la lógica sugeriría que debería. Muy bien, muchísimas Bueno, gracias, ojalá que Julián. vuelvan esos rehenes, ¿no? A casa. Schwindlerman, Ojalá. analista internacional especializado en el Medio Oriente, @ Julián Julio. Gracias por esta Bueno, muchas información. gracias. Al Nos contrario. vamos Muchas gracias. con